Bueno, mi infancia fue una infancia bastante atípica. Vamos a ver, mi madre era como una niña bien de Barcelona, que se casa con un arquitecto de Madrid. Que bueno, pues te cuento. Entonces mi madre era como una niña, vamos a decir más que bien, como súper bien. Entonces sus padres como que esnovearon un poco a ese señor. Mi madre no sabía hacer nada, no había ido ni al colegio, imagínate, ni al colegio. No sabía hacer un huevo frito, no sabía hacer nada. Entonces, ella siempre se sintió un poco, porque se lo dijeron sus padres y por ella, digamos, superior a mi padre, o sea, pues, digamos, superior socialmente. No es que mi padre fuera, mi padre era un arquitecto buenísimo, y su madre venía de una familia que era una de las familias más ricas de Valencia, pero no era la pera limonera como eran mis abuelos de Barcelona. Entonces, mi madre nunca se sometió a mi padre. De hecho, se llevaron fatal desde el primer día, porque nunca, jamás mi madre se sometió a mi padre. Por tanto, yo no he visto nunca en mi entorno a una mujer sometida a un hombre. Yo he vivido esa independencia. Mi madre en eso fue un poco el antimodelo. Mi madre lo pasó muy mal por no trabajar. Yo creo que si mi madre hubiera trabajado, su vida hubiera sido infinitamente más feliz. Entonces yo toda la vida decidí, yo tengo que trabajar, yo tengo que tener mi vida, yo tengo que ser independiente. Entonces yo este año, por ejemplo, me he divorciado, me han dado una serie de cosas, pero una tontería, no me han dado dinero, digamos. Pues yo lo firmé en 2 días todo, dije no quiero. Y me estoy organizando yo solita. Y yo diría que no he cambiado mi estilo de vida, es más, da igual, o si me apuras mejor. Yo me pago mis cosas, la comida de mi casa, pues cogía, ¿sabes?, dinero del estudio, luego me lo descontaban, pero entonces nunca le he pedido a un tío dinero para... Por lo tanto, es que tampoco en ese sentido no he notado ninguna diferencia, ¿no? Cosa que agradezco una burrada, porque ha habido gente, yo sé de mujeres que se divorcian, se quedan sin un duro, les putean muchísimo con el dinero y tal, y a mí la verdad que no me han puteado con eso, y gracias a Dios, y bueno, yo ya más o menos tenía lo mío, y como lo demás estaba en el banco, yo he dicho, oye, ¿a mí qué más me da? ¿Que esté en el banco o que no esté en el banco? Si yo no lo iba a tocar. Todo eso ha sido por mi trabajo, por mi cosa, ¿no? Al final, entonces yo estaba un poco, es verdad, un poco sumisa en un cierto sentido, que yo no entiendo ahora cómo yo he estado tan sumisa, a pesar de que era una salvaje, ¿eh? Hacía lo que me daba la gana. Pero tenía una sumisión que desde luego ahora no tengo, y pues yo me iba de viaje, pero estaba como en un poquito de cargo de conciencia, tengo que, ¿sabes? Y ahora, claro, no tengo ningún cargo de conciencia, tú me dirás, pero me notaba yo cosas que yo no hacía. Había 1000 cosas divertidísimas que yo no hacía y que ahora estoy haciendo. También, por ejemplo, antes me dolía la espalda mucho. Oye, desde que he adelgazado no me duele nunca la espalda, ¿sabes? Yo creo que tenía un peso, y yo creo que en el fondo pues tenía otro peso también en mi casa muy pesado. Hay un señor que te impide ser rica, por favor, no le hagas caso. O sea, tienes que intentar tener tu vida, porque la vida es muy larga, es total, es una cosa que desgraciadamente lo que me ha pasado a mí no es nada original, ha sido un poco cinematográfico en mi caso, pero no original, y pasa muchísimo. Entonces, si tú tienes tu vida, tus amigos, tu trabajo, tus ilusiones, tu cultura, tus libros, tus perros, tu tal, pues todo te ayuda, todo eso te ayuda una barbaridad. Tienes que ser independiente económicamente. La mujer que no, o sea, de verdad, venderse por un par de zapatos y por un bolso de Gucci no merece la pena, eso desde luego que no merece la pena.